¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos a analizar pues las declaraciones de Kylian Mbappé a France Football, unas declaraciones que obviamente han hecho pues un movimiento brutal a nivel de opinión dentro del madridismo y yo creo que dentro también del mundo del fútbol, ¿no? Pero si os parece, en este formato que tenemos para este vídeo, vamos a ir analizando extracto por extracto, ¿vale? Las declaraciones de Mbappé. Y antes de ello, dos cosas importantes. Una, a ver si llegamos a los 30.000 subs en el canal, porque estamos muy cerca de llegar a esos 30.000 suscriptores en Madridismo al día. Y por otra parte, lo estáis viendo aquí en el letrero, sorteo de camiseta para miembros de YouTube aquí en Madridismo al día a final de mes. Sortearemos una camiseta cortesía de Fútbol Lufo, como por ejemplo esta que estáis viendo aquí, podría ser, eso ya vosotros ahí, el que gane esa camiseta lo puede solicitar, pues como por ejemplo la camiseta de la temporada que viene del Real Madrid. Buen precio, muy buena calidad, Fútbol Lufo te trae las mejores camisetas, como digo, al mejor precio. Bien, vamos a ir analizando en primer lugar. Vamos con lo que es el primer grosso de declaración que tenemos de Kylian Mbappé desde Camerún, donde dice lo siguiente: la gente banaliza mis actuaciones, sí, pero al mismo tiempo no los culpo, tal. En Francia me vieron crecer, me ven en el PSG todos los fines de semana o en la selección y he estado anotando mucho durante años. Entonces, para la gente se vuelve normal. Nunca me quejé de que mis actuaciones fueran trivializadas. Yo mismo banalizaba lo que hacían cada fin de semana Messi, Cristiano u otro gran jugador. Estamos en una sociedad de consumo donde está bien, pero hazlo de nuevo. Creo que jugar en el PSG no ayuda mucho porque es un equipo que divide, un club que divide, entonces, por supuesto, atrae chismes, pero no me molesta porque sé lo que estoy haciendo y cómo lo hago. Yo, sobre todo, me quedo con esta parte de que creo que jugar en el PSG no ayuda mucho. Y es que las declaraciones de Mbappé, y ahora nos vamos a ir dando cuenta, que al final del vídeo os daré mis conclusiones, que seguro que tienen también un denominador común con bastantes madridistas, es que está responsabilizando al PSG y a su estructura y planificación del no conseguir ciertos objetivos, tanto individuales como colectivos. Es básicamente tirarle mucha M a la estructura deportiva y de fichajes de PSG. Es que lo veo clarinete, clarinete. Pero bueno, lo dicho, vamos a ir compartiendo más síntesis a nivel de declaraciones. Por otra parte, razones para creer que es mi última temporada en la Liga 1. Es muy simple, soy un competidor, cuando juego es para ganar, no importa dónde juegue, no importa el año que sea, nunca me conformo, solo quiero ganar la Champions League, nunca estaré satisfecho. Aquí está hablando claramente de la gran ambición que tiene a nivel deportivo. Creo que va por ahí los tiros, ¿no? Bastante claro. Pero, ojo aquí, ¿eh? Ojo aquí, vamos con esto porque se arma un revuelo brutal con estas declaraciones en París y en la plantilla del Paris Saint-Germain. Dice Kylian Mbappé, ¿qué le falta al Paris Saint-Germain para ganar la Champions? No sé, no es una pregunta para mí. Hicimos lo que pudimos, punto. Tienes que hablar con la gente que hace el equipo, que organiza la plantilla y que construye este club. Y aquí, como dicen a Niño en su Twitter, pues es que a mí me parece un palo brutal al Paris Saint-Germain y a Nasser Al-Khelaifi y a lo que es toda la estructura corporativa. O sea, me parece un mensaje muy dañino, marcando una línea de impotencia, de mucho dinero, pero se ha planificado todo mal, de impotencia, hicimos lo que pudimos, punto, no nos dio para más. O sea, está marcando claramente que el Paris Saint-Germain es un club en Europa impotente para luchar contra los grandes equipos. Para mí, esa es mi conclusión. Me gustaría que en los comentarios, por supuesto, dejéis vuestra opinión al respecto. Muy importante este vídeo, que lo compartáis, que lo comentáis, porque creo que es un punto de inflexión, o al menos lo considero yo un punto de inflexión muy importante en todo el asunto de Kylian Mbappé. Por otra parte, aquí lo tenemos. Mbappé no se ve ganando el Balón de Oro en el PSG. Creo que jugar en el PSG no ayuda mucho porque es un equipo que divide, un club que divide. Aquí quería resaltar esto. Hemos hablado de, por eso quería subrayar aquí también vía escrita que vierais que esto para mí es muy importante. Él habla de la Champions a nivel colectivo, de la impotencia que él percibe a la hora de lo que ha hecho el PSG para no conseguir optar a ganar la Champions. Pero también aquí está hablando del Balón de Oro, ¿no? Que para él es una ambición. Y habla de que el PSG no le ayuda a poder optar al Balón de Oro. Eso es un dardo envenenadísimo
a un club que tenía, desde luego, una ambición brutal con todo el dinero que ha invertido durante tantas temporadas. Es un palo a la línea de flotación de Nasser Al-Khelaifi del Emir de Qatar. Es un palazo descomunal a un PSG que ha demostrado ser incapaz de darle, según Mbappé, las armas para obtener Balón de Oro y para obtener la Champions League. O sea, tal cual. Tal cual. Y más cositas. Vamos a ir desgranando todo, insisto, porque creo que merece mucho la pena. No quiero estar en un equipo solo para participar, porque eso a veces la gente piensa que soy arrogante por ello, ¿no? Porque odio participar, no está en mi naturaleza. Y está aquí Niño, por ejemplo, comparando esas declaraciones que en su momento hizo Cristiano Ronaldo a nivel de ambición, haciendo esa analogía con Cristiano Ronaldo. Insisto, creo que todas sus declaraciones son palo de yo soy ambicioso, lo quiero todo, pero aquí no lo consigo, no consigo Champions, no consigo Balón de Oro, me dan las armas futbolísticas que me dan y con esas armas futbolísticas no me da para obtener todos los objetivos que tengo a nivel futbolístico, tanto colectivamente como individualmente. Es decir, están mostrando lo que es a nivel de pequeñito el PSG, lo pequeñito que es realmente el Paris Saint-Germain. Y ahora, mucha atención, porque vamos a ir con las consecuencias teóricas que han tenido estas declaraciones en France Football de Kylian Mbappé desde Camerún, porque ha absolutamente armado un terremoto dentro del club, un terremoto descomunal. 6 jugadores del PSG, aquí lo tenéis, 6 jugadores del PSG incluidos 2 nuevos fichajes, se han puesto en contacto con Nasser para quejarse de los comentarios de Mbappé. Sky Sports y otros medios así lo comentan. Por otra parte, la reacción de Nasser Al-Khelaifi a la entrevista de Mbappé en el día de hoy. Si esto es lo que piensa, ¿por qué no se va ahora? Es decir, Nasser Al-Khelaifi a su radio que representa PSG, porque Radio Montecarlo representa PSG vía radiofónica en Francia, es así, cualquiera lo sabe perfectamente. Aquí ponen, ¿por qué no se va ahora? Es lo que dice Nasser Al-Khelaifi. Si esto es lo que piensa, ¿por qué no se va ahora Kylian Mbappé? Mensaje claro. Esta gente lo tiene claro y ya cada vez, ya desde aquello, como por ejemplo ha dicho Ramón también en un vídeo informativo, que ha habido hasta 3 ofertas de renovación que ha rechazado Mbappé, todo eso de intentar que Mbappé renueve ha ido con correspondencia al final a, bueno, pues no renuevas, pues venta y dardo. Esto también, evidentemente, es otro dardo en este momento tras la palabra de Mbappé, o al menos la respuesta en forma de dardo a lo que ha dicho Kylian Mbappé. Y os comparto también esto, ¿no? Para un poquito cerrar el asunto. Al-Khelaifi quedó impactado con la última entrevista de Mbappé, lo encontró como una falta de respeto por todos los jugadores actuales, pero también por los nuevos jugadores, el nuevo entrenador y todos los aficionados. Esto es un poco extendible a lo anterior que hemos puesto de RMC Sport. O sea que, tela marinera, chavales, la que ha armado con estas declaraciones desde mi punto de vista Kylian Mbappé. Yo, ya sabéis, los que me conocéis de la plataforma morada y aquí en YouTube, sabéis que siempre he marcado una línea escéptica y de mucho cuidado, porque estamos hablando de un tipo que en su momento creo que traicionó la palabra claramente de Florentino Pérez y de alguna manera al propio Real Madrid, ya no a los madridistas y tal, ¿no? Sino al propio Real Madrid, gente. Entonces, por eso, confiar en Mbappé es algo que es muy difícil. Normal que los madridistas no puedan confiar en Mbappé. Pero es verdad que cada vez los movimientos informativos de gente seria desde Francia y España y a nivel internacional marcan ruta Mbappé-venta, y es verdad que estas declaraciones ya nada tienen que ver con esa declaración súper imperativa de yo quiero cumplir mi contrato, cumplir 2024, me quedo en el PSG, quiero seguir aquí, pim, pim, pitiplan. Ya ha ido saliéndose de ese lenguaje público de PSG 2024. Su lenguaje público es un lenguaje de dardo envenenado al Paris Saint-Germain, de palazo a Nasser Al-Khelaifi y a la planificación y a la inversión y a los movimientos que ha hecho el PSG durante este tiempo, y marcando una línea de ambición de quererlo ganar todo y de querer ganar Balón de Oro, Champions y tal, e incluso de mostrar de alguna manera la impotencia que ha mostrado PSG en la Champions League y que con esas armas ganar la Champions es pues muy, muy difícil, ¿no? En fin, yo considero que son unas declaraciones incendiarias. Yo no digo que esto ya quiera decir que vaya a jugar en el Real Madrid Mbappé, pero obviamente recular después de decir todo esto, ¿lo puede hacer? Sí, porque en París al final es obviamente el mejor jugador. Pero, desde luego, la línea comunicativa de Mbappé no corresponde a un jugador que ya tenga esa querencia por PSG. No corresponde. Corresponde a un tipo que está incendiando. Corresponde a un tipo que quiere mandar un mensaje completamente diferente con respecto a días atrás
y lo que dijo, por ejemplo, cuando estaba convocado con Francia. Nada que ver. Ha cambiado y ha salido, si el plan es ese, el plan muy bien. Ha dejado que el PSG, de alguna manera, se queme en todo esto y que, pues en esta pelea de buenos y malos, vamos a ver quién gana, pero donde al final el objetivo sea jugar en el Real Madrid. Si es así el objetivo de Mbappé y lo que ha querido al final es mostrar que esta gente, oye, yo quiero cumplir mi contrato, pero si quieren venderme, pues venga, perfecto, me vendéis y me vendéis al Real Madrid, que se supone que en teoría va a ser al Real Madrid, y ya está. Pero, insisto, quería compartir este vídeo con vosotros, mi opinión al respecto como madridista de esta cuestión. Me encantaría que dejéis vuestro comentario al respecto, cómo habéis visto estas declaraciones a France Football, si no me equivoco es France Football, a nivel internacional, estas declaraciones que considero que son fuego puro, lo que ha armado Mbappé con todo esto. Y importante, chicos, esta semana parece ser, según la gente que tiene info, pues es decisiva. No ha sido presentado Mbappé ni el 6 ni el 7 de julio, como había informado algún insider por ahí. Y vamos a estar desde el canal muy atentos a los próximos movimientos de Mbappé, porque esta vez sí, parece que aquí hay un giro, una nueva estrategia o un cambio en la comunicación pública, y parece que esos pasos que algunos decían que pudiera dar Mbappé para al final ser vendido, pues puede ser efectivamente son esos los pasos que tenía que dar Kylian Mbappé para que el PSG le muestre la puerta de salida. ¿Quién pensáis que está ganando la batalla mediática? ¿PSG? ¿Mbappé? ¿Qué pensáis que va a pasar al respecto? ¿Pensáis que Mbappé sí va a jugar en el Real Madrid? ¿Pensáis que puede haber otro giro más y que Mbappé termine renovando su contrato con el Paris Saint-Germain? Porque yo os digo, no me termino de fiar de este tío, pero es verdad que todo esto es un nuevo escenario, un nuevo giro, una nueva situación que, eso sí, cada cual interprete como quiere, pero ahí están las palabras de Mbappé que creo que van en una línea de un nuevo impulso en su carrera deportiva. Dejadme vuestro comentario al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.